Es con mucho gozo que doy otra vez la bienvenida al curso de Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a estudiar capítulo 18. Si recuerdas, la vez pasada hemos iniciado el segundo viaje misionero de Pablo y vamos a continuar con Pablo en su viaje. Si recuerdas, hemos salido de Jerusalén realmente, pasaron por Antioquía, aquí por las otras ciudades en capítulo 16, 17, y estamos llegando hoy a la ciudad de Corinto. Vamos a concluir el segundo viaje dentro del capítulo 18. Vamos a pasar brevemente en Éfeso, pero principalmente él va después ir a la ciudad de Cesarea en regreso. Aquí tenemos el bosquejo del capítulo. Pablo pasar varios meses en la ciudad de Corinto. Después, en versículos 18 a 23, es el fin del primer viaje misionero y el inicio del tercer viaje misionero en este capítulo. Y después vamos a encontrar una persona nueva, Apolos, que es un hombre que tiene muy buenas habilidades con la palabra y él estaba también trabajando en la ciudad de Éfeso. Muy bien, con eso vamos a iniciar conociendo a la ciudad de Corinto un poquito. Primeramente, aquí es una foto de arriba. Aquí es un templo importante de Apolo. Aquí en esta región estuvo la plaza antigua, el Ágora, como hemos visto. Hubo otros edificios importantes, había varios templos más allá del templo de Apolo. Hubo una carretera aquí, un camino a un puerto por acá, otro por otro lado. Era una ciudad muy importante. Aquí es un mapa para darte una idea otra vez. Aquí es la relación con las otras ciudades. Y nota que Corinto está ubicada en un istmo. Y eso es decir que eso fue la puente entre el oriente y el mundo occidental. Bienes, personas, todos están cruzando de aquí por camino en tierra o por medio de cruzar de un lado al otro por barco. Entonces, muchos bienes están pasando por ahí en muchas maneras. En el mapa aquí, eso es la ciudad actual. Si quieres visitarlo, es una ciudad interesante. Tengo buenos recuerdos de la ciudad. Aquí es el sitio arqueológico donde están ubicadas las fotos que mencioné antes. Y rápidamente, había dos puertos, el puerto de Aqueo y el puerto de Cencrea. Vamos a ver que esos dos puertos son importantes porque no había una forma de ir de un lado al otro en barco. Tienen que sacar todo de un lado y ponerlo al otro lado. Hasta el siglo XX fue construido eventualmente una forma para cruzar de un lado al otro. Bueno, vamos a ver que Pablo va a salir de Corintos y realmente llegar al puerto de Cencrea antes de regresar en su viaje. Aquí es otra foto. Aquí es el sitio arqueológico y eso está mirando hacia el norte, el puerto de Aqueo, por ejemplo, donde salieron para ir a Roma. Si uno está viajando en esa dirección, o si uno está viajando, por ejemplo, otra vez a Jerusalén, va a salir del puerto de Cencrea. Ok, muy bien. Par de otras fotos. Aquí es otra imagen del templo. Es increíble, bellísima la ciudad, el sitio. Aquí también tenemos una foto. Aquí estamos parados básicamente enfrente del templo de Apolo. Aquí está las tiendas donde vendían cosas, en particular tal vez la carne que fue sacrificada dentro del templo. Y eso tiene que ver con lo que Pablo toca en las cartas de Corintios. Aquí arriba se llama el Acro Corinto, tal como hemos visto en Atenas. Había un lugar alto, la Acrópolis. Tenemos una Acrópolis también en la ciudad de Corinto, aquí arriba. Otro templo, eso es de Octavia, un pariente del César de un periodo antes. Y también algo interesante, si quisieras, puedes visitar ese sitio web en el tiempo en que está grabado este video, ancientcorinth.net, en que puedes ver una retransmisión en vivo de lo que está pasando en la ciudad de Corinto, en el sitio arqueológico. Vale la pena investigar, es muy interesante. Aquí estamos mirando al Ágora, en la plaza central de la ciudad.
Bueno, algo sobre la ciudad. Seguramente has leído algo, si habías estudiado algo de la Biblia acerca de la ciudad, pero rápidamente es el capital de la provincia de Acaya, que es básicamente Grecia. Había Macedonia más al norte, donde está Tesalónica, Filipos, etcétera. Pero ahora estamos en Grecia y la ciudad de Corinto sirve como el capital, en vez de Atenas, como hemos visto en la clase anterior. Conocido por su comercio y riqueza. Como mencionamos, es por estar en una encrucijada, tenía acceso a mucho movimiento y por eso hay mucho dinero, esencialmente. Y también mucha riqueza en cuanto a culturalmente hablando, había una mezcla de culturas. Ok, entonces, hablando de eso, algo para tomar en cuenta. La ciudad de Corinto fue destruido completamente por los romanos en el año 146, cuando Roma estaba conquistando a los pueblos, pues las ciudades de los griegos. Y fue reconstruido de nada por Julio César en 44 antes de Cristo, y él envió varios de sus descendientes de los esclavos librados, y también unos soldados se ubicaron allá. Entonces, realmente la ciudad antes y después de ese periodo son esencialmente dos ciudades distintas. Había una ciudad griega que vamos a mirar ahorita, y también la ciudad de los romanos. Obviamente tenía la cultura griega, aunque fue construido por los romanos, hablaron griego, etcétera, en esa ciudad. Pero en cuanto a la cultura, es más griego, pero como tengo aquí mencionado, por estar en una encrucijada, había mucho movimiento de pensamientos, ideas del Oriente, tal vez religiones del Oriente, como Isis, por ejemplo, fue bastante común en esa ciudad, y también Esclepio, otros dioses, etc. Entonces, había una mezcla de ideas que están entrando y saliendo, y si tú has vivido en una ciudad grande, de una ciudad muy cultural, o multicultural, tú entiendes esa situación. Y así fue la ciudad de Corinto. En cuanto a su cultura religiosa, tenemos información de Pausanias, por ejemplo, que existían muchos templos en la ciudad de Corinto. Yo recuerdo viendo uno de Asclepios, por ejemplo. También el templo de Apolo, Atenea, entre muchos otros, dos dioses típicos de los griegos. También había una arboleda santa muy cercana, donde uno puede ser perdonado y esclavos podían ser librados colgando sus grilletes en los árboles. Algo interesante, poco afuera de la ciudad, pero algo interesante. También hubo una sinagoga de los hebreos. Entonces, entre muchos otros pueblos que estaban viviendo en la ciudad, había una mezcla. Unos que están como de parte de la diáspora de los judíos, que están viviendo ahí. Bueno, entonces, es un mundo muy mezclado en cuanto a la cultura religiosa. Tenía un poquito de todo. Bueno, siempre cuando pensamos en Corinto, casi siempre pensamos en inmoralidad y los vicios. Y quiero tratar ese tema un poquito más en detalle. Aquí pongo por lo menos las fuentes que tenemos acerca de esta información, que son fuentes originales, incluyendo Estrabón, Pausanias, Dio Crisóstomo, Helio, Arístides. Todos ellos dan información acerca de la ciudad. Si quieres, puedes investigar más profundamente en línea sobre la ciudad. Pero Estrabón es el que nos dio la información famosa de que hubo 1000 mujeres consagradas, es decir, prostitutas, para el servicio de la diosa Venus y su templo que estuvo en el Acro Corinto. Bueno, otra vez, en siglos anteriores, un autor, Aristófanes, quien escribió obras de teatro, bueno, de comedia, escribió y él acuñó una palabra, corintiazomai. Corintiazomai significa ser Corinto, o corintio, perdón. Pero eso fue con un sentir específico, que uno tiene una vida desenfrenada si tú eres un hombre, o si tú eres una mujer, para ser una prostituta. Entonces eso fue de perspectiva de uno de Atenas, hablando mal de otra ciudad, Corinto en este caso, pero eso fue usado por otros autores enseguida en los siglos siguientes.
De hecho, hubo un dicho grabado en la obra de Estrabón: no está en el poder de cualquier ir a Corinto, dice. Bueno, con la idea que porque gastaría todo su dinero en los vicios en la ciudad de Corinto. Pero, eso es un pero grande también. Probablemente la fama de Corinto es muy exagerada y aún tal vez acrónica. Pero a la vez, como cualquier otra ciudad o centro de comercio del Imperio Romano y puerto de marineros, tenía bastante inmoralidad y vicio. ¿Por qué digo eso? Bueno, primeramente hay que reconocer que la cuestión aquí de Aristófanes y el uso de corintiazomai viene de como el cuarto y quinto siglo antes de Cristo. Y eso es de perspectiva de uno de Atenas que estaba en contra de Corinto en esa época. Y eso estamos hablando de 400 antes del periodo de Jesús y de Pablo. Y que también hubo esta destrucción por los romanos. Entonces, eso cambió radicalmente el ambiente de la ciudad. Entonces, aunque Aristófanes mencionó eso, y también Estrabón menciona las 1000 mujeres consagradas, eso también estuvo en referencia al Corinto antiguo, antes de la destrucción por los romanos. Entonces, muy probablemente esa parece como información anacrónica, que toca un periodo anterior al periodo en que Pablo está evangelizando. Entonces, seguramente hubo problemas de inmoralidad, hubo problemas de otros vicios, definitivamente, como cualquier otra ciudad del mar Mediterráneo en ese periodo. Pero probablemente no fue tan mala como tal vez hemos escuchado en las iglesias a veces. A veces pensamos, oh, Corinto fue terrible, etc. Y ellos tienen sus problemas, obviamente, pero muy probablemente es una fama mala, exagerada. Así, propongo eso. Si quieres investigar más profundamente, vale la pena. Y entonces, es algo interesante que puedes investigar. Bueno, siguiendo, vamos a leer primeramente los primeros versículos para ayudarnos. En el libro de Hechos, si tienes tu Biblia, si no has hecho ya, recomiendo que puedes leer este capítulo rápidamente para familiarizarte con eso. Dice, después de esas cosas, hablando de lo que sucedió en Atenas, partiendo de Atenas, fue a Corinto y halló a cierto judío de nombre Aquila, nativo de Ponto, llegando recientemente de Italia, y a su mujer Priscila, por cuanto Claudio había ordenado salir de Roma a todos los judíos, y se juntó con ellos. Y por ser del mismo oficio, se quedó y trabajaba con ellos, porque eran tenderos de profesión. Y todos los sábados discutía en la sinagoga y persuadía a los judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo estaba dedicado completamente a la palabra, declarando enfáticamente a los judíos que Jesús es el Mesías. Ok, quiero tratar un par de cosas sobre eso. Primeramente, vamos a hablar un poquito de Priscila y Aquila, esa pareja dinámica que ocurre aquí en ese pasaje en la ciudad de Corinto, pero que van a ser servidores excelentes en el reino por muchos años y interacciones con el apóstol Pablo por varios años. Aquí tenemos primeramente una inscripción de Aquila, puedes ver su nombre, y Priscila acá. Interesantemente, en esa inscripción viene de Pontos, la ciudad o la región, perdón, de donde es esta Aquila. No es el mismo aquí en la inscripción, pero eso fue un nombre conocido de esa región. Entonces no es sorprendente. Y la palabra Priscila es también otra palabra conocida en el mundo antiguo. Rápidamente, en cuanto a sus nombres, el nombre Priscila también se ve en ciertas traducciones como Prisca, por ejemplo, en Romanos capítulo 16, entre otras partes, pero se refiere a la misma persona. Priscila es simplemente la forma diminutiva de Prisca. Otro punto acerca del nombre de la señora es que, con la excepción de aquí en este pasaje y en 1 de Corintios 16, 19, siempre ocurre el nombre de Priscila primero. Precede el nombre de Aquila. Y muchos autores han investigado el razonamiento por qué. Unos han propuesto que tal vez ella fue la persona más
enfrente o más impactante o algo así, que ella también tal vez vino de una clase más alta que Aquila y por esa razón es una persona más tal vez respetada socialmente. Pero realmente no sabemos. Pero es notable que su nombre aparece primero. Yo creo que eso significa algo para tomar en cuenta cuando estás tal vez investigando algo sobre tal vez el papel de la mujer en la iglesia o el ministerio. Es algo que es interesante para considerar y vale la pena investigar más profundamente. Y al final de cuentas no sabemos el razón o la razón por qué exactamente, pero probablemente tiene que ver con tales cosas. Ok. Ellos sirvieron no solamente en la ciudad de Corinto con Pablo, cuando él conoció a ellos aquí, sino también ellos van a irse con Pablo a Éfeso al fin de ese capítulo, y después también van a trabajar en Roma por un periodo, porque eso es visto cuando Pablo está escribiendo cartas, él va a nombrarlos entre los que a quien está dando saludos. Entonces, ellos iniciaron en Roma, salieron, como hemos leído en Hechos. Ellos llegaron a Corinto, van a salir con Pablo otra vez a Éfeso, van a pasar un periodo en Éfeso y después regresarían otra vez a Roma por un tiempo. Y muy probablemente, de acuerdo con 2 Timoteo 4, ellos regresaron a Éfeso. Entonces, ellos andaban trabajando en el ministerio sobre esas 3 ciudades, por lo menos, posiblemente en otros lugares que simplemente no sabemos. Algo interesante basado en Romanos 16:3 es que Pablo llamaron a ellos sunergi, es decir, colaboradores. Y es una palabra que él reservó por los trabajadores con quien él tenía contacto bastante. Ellos son personas con quien él tenía confianza, me parece. Entonces, y también en este mismo capítulo, en versículo 4 dice que ellos arriesgaron su propio cuello por mi vida. Yo quisiera saber cuándo y cómo, pero eso es significativo, que ellos sacrificaron por el bien del apóstol y por esa razón tenía ellos muy cerca de su corazón. Es una buena pareja, ¿verdad? Ellos no puedo esperar a llegar al cielo para conocerlos. Yo imagino que tienen muchas historias para relatar. Bueno, sabemos de acuerdo con Hechos capítulo 2, 18, versículo 2, que ellos habían salido de Roma porque el emperador Claudio había forzado a todos los judíos para salir. Tenemos algo que corresponde a ese evento de parte de un historiador romano. Se llama Suetonio. En su obra, en que él está escribiendo sobre los diferentes emperadores, en la sección en que él trata al emperador Claudio, él va a mencionar la idea que lo que tengo aquí, y estoy citando de Suetonio, porque los judíos en Roma causaron tumultos continuamente sobre Crestus. Claudio les forzó a salir de la ciudad, hablando de Roma. Y eso probablemente está en el año 41 o tal vez 49 después de Cristo. Yo me inclino más a 49 porque eso coincide más con los eventos aquí en Hechos, aquí 18, que muy probablemente en 49 Aquila y Priscila habían salido de Roma y llegaron a la ciudad de Corinto un par de años después. Y cuando Pablo llega, estamos en el 51 probablemente. Pero es interesante que eso corresponde con lo que sabemos de la historia. Así, aún de fuentes extrabíblicas coinciden con lo que vemos en la historia aquí en Hechos. En cuanto al razonamiento por qué fueron expulsados, es basado aquí en un tal Crestus. Muchos autores piensan que eso es en referencia a Cristo, que eso es, Suetonio escribió en latín y tal vez por transliterar Cristo hacia Crestus, que tal vez por esa razón hay un cambio de las letras, pero probablemente eso es basado en que los judíos que vivieron en Roma, que ya están recibiendo noticias del Evangelio, unos aceptaron la palabra, otros no, había tumultos o problemas entre ellos y el emperador dijo, bueno, judíos, vete de mi ciudad, no importa si están confiando en tal Cristo o no.
es lo que decía el emperador y los expulsó de la ciudad de Roma. Bueno, ellos van a regresar después de su muerte probablemente, o aún unos años después es posible que unos judíos regresaron. Bueno, y así tenemos Pablo con Aquila y Priscila. Bueno, siguiendo, menciona también en este versículo que Pablo se unió con ellos porque son hacedor de tiendas. Y esa palabra, como fue mencionado, notado tal vez en la traducción de la Biblia textual, usó otra palabra para traducir hacedor de tiendas. Y la palabra griega es skenopios. Skenopios. ¿Qué significa eso en griego? ¿Qué quiere decir cuando uno es un hacedor de tiendas, entre comillas? Bueno, voy a ofrecer 4 posibilidades. Número 1, originalmente significa alguien que un hacedor de utilería del teatro. Entonces, tiendas también, pero otras cosas también relacionadas con el teatro. También hacedor de tiendas de campaña. Entonces, literalmente, él está construyendo algo como estas para que uno podría vivir y también dentro de ciertos temporadas había necesidad de tiendas de campaña. Cuando hubo, por ejemplo, los Juegos Ístmicos en Corinto, tal vez muchos vinieron y compraron para vivir por un periodo corto en la región. Número 3, algo también diferente, un guarnicionero, es decir, alguien que trabajaba con el cuero, haciendo productos varios usando cuero. Y eso es una posibilidad del uso de esa palabra. Entonces, tal vez no hemos pensado en que él está haciendo cualquier cosa de cuero. Y tal vez hemos pensado solamente en tiendas de campaña. Otra opción que fue ofrecido por otros es que un hacedor de productos de tela en general, o tal vez unos han postulado la idea de que es un pelo específico que viene de cabra de Cilicia. Fue dentro de los autores antiguos notan que había un tipo de pelo de cabra de Cilicia, de donde es Pablo en Tarso, que eso fue muy importante y un estilo excelente, y tal vez Pablo trabajaba usando ese tipo de tela. Bueno, simplemente no sabemos, pero lo que sí sabemos es que Pablo hacía ese tipo de trabajo. Uno de los 4 es lo que está haciendo, o tal vez una mezcla. Simplemente no estamos seguros, pero hay que pensar un poquito más allá de simplemente alguien construyendo tiendas de campaña, sino posiblemente otras cosas. Entonces, algo interesante es que Pablo se une con esa pareja para trabajar, y puedes imaginar que están sentados en el taller trabajando. ¿Y qué están haciendo cuando están trabajando? Muy probablemente están hablando, conversando, dialogando, aprendiendo. Y Pablo está relatando el evangelio, y no sabemos si Priscila y Aquila ya fueron creyentes o no. Simplemente el texto no dice. Tal vez fueron judíos que ya habían escuchado la palabra, pero no se convirtieron, o ya tal vez fueron creyentes. Simplemente no sabemos. Pero seguramente si estaban con Pablo por un tiempo extendido, él va a proclamar el evangelio a ellos definitivamente. Yo tengo el sentir que ya fueron creyentes por no mencionar su conversión. Yo creo que ellos ya llegaron a Corinto siendo creyentes. Y eso es interesante, que saliendo de Roma, sabemos que había ya creyentes en la ciudad de Roma, unos 17 tal vez años después del día de Pentecostés, y que la iglesia en Roma no fue iniciada por parte de Pablo, ni tampoco de Pedro, sino probablemente unos de los que estaban en la ciudad de Jerusalén en el día de Pentecostés, porque si recuerdas en capítulo 2 menciona que unos de Roma habían venido. Tal vez ellos regresaron y plantaron la iglesia en Roma. No sabemos realmente cuándo y cómo inició la iglesia en Roma, pero seguramente antes de la llegada de Pablo y también de Pedro, aparentemente. Así, es posible que esta pareja había aceptado la palabra de Cristo antes de ser forzado de salir de su ciudad. Bueno, con eso vamos a seguir adelante.
Si recuerdas en la lectura, menciona en versículo 4 que Pablo estaba conversando otra vez, discutiendo es la palabra que se traduce en Reina Valera, pero otra vez es esa misma palabra que tocamos en capítulo 17 de dialogizo, de hacer diálogos. Y también la otra idea es razonar. Pablo estaba razonando, conversando, etcétera, en la sinagoga cada sábado. Entonces, por la semana está trabajando, haciendo su trabajo de hacedor de tiendas de campaña o cómo se llama ese tipo de trabajo. Y otra, seguramente dentro del taller está conversando con los judíos y los gentiles, seguramente tratando de ganar a gente. Pero los sábados él siguió asistiendo en la sinagoga, conociendo los judíos de la ciudad. De hecho, unos arqueólogos han encontrado el dintel de una sinagoga antigua. Puedes ver aquí que tiene la palabra sinagoge hebraion. Solamente tenemos la porción final de goge, entonces se quebró las porciones, pero puedes ver una porción por lo menos. Y no sabemos si eso es de la misma edad de Pablo o fue tal vez construida en unos siglos después, pero es muy, muy antiguo esa inscripción. Posiblemente es lo que vio Pablo cuando él entraba y salía de dentro de la sinagoga. No sabemos, pero es posible. Otros, cuando yo pienso eso, tal vez debemos haber tocado eso en la lección anterior, pero quiero repetir la importancia de tener diálogos, tener esta interacción y cómo podemos discutir con otros como Pablo. ¿Cuáles serían métodos saludables o ideas saludables? Bueno, yo creo, número uno, debemos tener una actitud buena. Es decir, tal vez con gentileza y respeto, tal como dice Pedro en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 a 16, dando una respuesta por la esperanza que tenemos, pero otra vez con gentileza y respeto. Tenemos que tener un inmenso amor a ellos, tal como Dios lo tiene. Y yo creo que eso se expresa de una forma en que es claro que yo amo a ti y yo quiero que tú tengas lo que yo disfruto. Yo creo que esa parte es importante en cómo hablamos con otros. Entonces, y necesitamos recordar que esas personas están perdidas, están en necesidad de algo bueno. Y eso tal vez puede cambiar mi actitud a ellos. También necesitamos considerar usando cómo usamos la palabra de Dios. La actitud es crucial. También la importancia de conocer la palabra. Por eso estás aprendiendo, estudiando, yo sé. Tal como yo sigo tratando de aprender mejor la palabra de Dios para que yo pueda comunicar de una forma eficaz. Sin la palabra no tenemos ninguna idea de qué enseñarles. Una pregunta, ¿has tratado de tal vez probar que Jesús es el Mesías solamente usando el Antiguo Testamento? Tal vez eso sería un desafío que podrías tratar de hacer. Busca formas que tú puedes comprobar que Jesús es el Mesías solamente usando lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, para ver cómo le va con esa posibilidad. Bueno, número 3, también debemos conocer a nuestra audiencia. Obviamente, yo tengo que tomar en cuenta cómo es esta persona con quien estoy hablando. Y hemos tratado eso más detalladamente en capítulo 17, cuando Pablo contextualizó su sermón, por ejemplo, para los griegos. Y eso creo que también debemos hacer cuando estamos dialogando actualmente con individuos. Bueno, creo que eso podría servirnos a seguir aprendiendo formas de tener un diálogo o discutir, pero de una forma productiva con los demás. Muy bien, Pablo está trabajando los sábados y también interactuando con los judíos, pero también seguramente evangelizando por la semana mientras que él está trabajando. Interesante, versículo 5, leemos que cuando Silas y Timoteo llegan de Macedonia, porque si recuerdan, ellos habían quedado en Berea para finalizar unas cosas, pero ellos eventualmente llegaron a Corinto con Pablo. Ellos llegan y probablemente están llevando consigo dinero.
permitiendo que Pablo podría dedicarse completamente a predicar y evangelizar y no tiene que estar trabajando a la vez que él está trabajando como misionero. Y eso me causa pensar. He visto ambos métodos de trabajar en el reino y quiero decir abiertamente y claramente que está perfectamente bien que uno está trabajando como misionero, en el sentido que una iglesia está apoyando, sosteniéndolo, o tal vez una obra en sí, una iglesia tiene sostenido un ministro, un evangelista. Eso es bíblico. Se puede ver eso, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 9. Pablo enfatiza que él tenía el derecho de tener un saldo, un salario. Entonces, para que él pudiera trabajar tiempo completo. Entonces, eso es perfectamente bien. Al otro lado, he visto unos que dicen, bueno, yo voy a trabajar por mi propia cuenta. Yo cuido a mis propias necesidades y yo voy a estar trabajando, haciendo lo que sea. Si tú eres un maestro de inglés o si tú estás trabajando en un taller de lo que sea, pero tu intención principal es evangelizar. Pero hay que vivir, ¿no? Entonces, eso también es perfectamente bien. De hecho, Pablo va a enfatizar ese punto que yo he proveído por mi equipo misionero de mis propios ingresos en Hechos capítulo 20, cuando él está hablando con los líderes de la iglesia en Éfeso. Entonces, los dos son muy importantes, pero la clave es que cada uno tiene como prioridad de evangelizar y que tu trabajo puede convertirse en un campo de evangelización. Pero a veces olvidamos la importancia de poder trabajar donde estamos trabajando, pero trabajo en el sentido de ganar a otros para el reino. Entonces, quiero animarte, amigo. Yo sé que no todos pueden tener sostenimiento de parte de una iglesia, pero todos sí pueden servir como misioneros. Si estás en tu propia ciudad o estás viviendo en otra parte. Yo conozco un hermano que se llamaba Dwayne Evans, que había salido de Texas en los Estados Unidos para ir al norte, para evangelizar en una región que no tenía muchas iglesias. Y él con un grupo bastante grande salieron de Texas, se fueron y se establecieron en este nuevo lugar. Encontraron trabajo regular en talleres y fábricas, etcétera. Y ellos llegaron ahí para trabajar, pero más que todo para evangelizar. Y ellos establecieron iglesias simplemente conversando con los que están en el trabajo, con sus vecinos y otras cosas. Nadie estaba trabajando como misionero tradicional, entonces en el sentido que con sostenimiento, sino ellos consiguieron trabajo regular, estaban sirviendo, pero a la vez evangelizando, porque su mentalidad es de un misionero. Y eso yo creo es algo que puede beneficiar a la iglesia también actualmente. Bueno, siguiendo, en versículos 7 y 8, Pablo tiene cierto éxito con la palabra en la sinagoga. Unos creyen en la palabra, incluyendo uno posiblemente llamado Erastus o Erasto en español. Algo interesante en esa foto, después vamos a mirar al texto, pero en la ciudad de Corinto, arqueólogos han encontrado una inscripción aquí en la tierra. Eso está enfrente del teatro. Aquí es un teatro, no se ve muy bien, pero eso es el teatro, lo que sobrevivió. Y dice aquí el nombre de Erastos y es de ese periodo exacto. Y Erasto es mencionado en capítulo 19 de Hechos, Romanos 16, 23 y también según Timoteo 4, 20. Y es muy posible que este Erasto es el mismo individuo. Yo creo que eso es interesante. Vale la pena para considerar que arqueología también respalda la persona de Erasto que tenemos. Pero quiero leer esos versículos rápidamente. Versículos 7 y 8. Los judíos empezaron a rechazar y él va a decir, saliendo de ahí, hablando de la sinagoga, entró en la casa de uno llamado Ticio Justo, temeroso de Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. También Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Él tenía éxito en
en la sinagoga. Un par de cosas rápidamente sobre el texto. Primeramente, notamos que Ticio Justo es de raíces griegas o romanas y es un temeroso de Dios. Otra vez, tal como hemos visto con Cornelio, entre otros, que ya estaba asistiendo seguramente a la sinagoga, pero no es judío. Otra cosa interesante es que cuando dice el texto griego aquí que es su casa estaba junto a la sinagoga, literalmente la palabra es que ellos compartieron una pared. Entonces, imagínate Pablo saliendo de la sinagoga y la primera puerta a la izquierda es la casa de este Ticio Justo. Imagínate el conflicto entre eso. Seguramente fue interesante. También esta persona, Crispo, el principal de la sinagoga. Si recuerdas, Jairo, por ejemplo, en el Evangelio, era también una persona que es un principal de la sinagoga, una persona reconocida, respetada. Entonces, él salió de la sinagoga para estar parte y se juntó con Pablo. Interesante, ¿no? Entonces, Pablo está ganando varios de perspectiva judía, también perspectiva griega, pero están empezando con la iglesia. Y otra vez aquí menciona que ellos oyeron, creyeron y fueron bautizados. Entonces, él tenía bastante éxito y eso va a ser el inicio de la iglesia de Corinto, que vamos a estar mirando más adelante en las cartas, por ejemplo. Bueno, en versículo 9 vemos que Pablo recibe una visión de parte del Señor. Y si recuerdas, inició su viaje en Hechos capítulo 16 con otra visión que dijo, hey, ven a nosotros, los que estamos aquí en Macedonia. Él ya había cumplido esa porción. Ahora había salido de Macedonia y llegó a Grecia. Entonces no estaba todavía trabajando en Macedonia. Y es interesante que Dios intervino de nuevo para darle otra vez una visión. Y mira las palabras que Jesús dijo. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno te acometerá para dañarte, porque tengo un gran pueblo en esta ciudad. Así que se asentó ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Interesante, ¿no? Que Jesús le ayudó a reconocer, estoy contigo y hay mucho pueblo en esta ciudad. Entonces Pablo se quedó ahí por un tiempo prolongado, 1 año y 6 meses. Y es interesante hablando de eso. Si tú conoces bien tal vez las cartas, tú sabes que la ciudad de Corinto tenía sus problemas, aun después de que Pablo estuvo ahí por un tiempo prolongado. Ellos siguieron con dificultades, siguieron con pleitos y divisiones y todo que está en 1 Corintios. Pero sin embargo, ellos tenían una fundación basada en la verdad y que también fueron miembros de la iglesia, los santos que son de esta ciudad. Y aquí Pablo también se quedó ahí ayudando, estableciendo bien la iglesia. Y vamos a ver que él va a salir en un momento, pero él va a dejar atrás una iglesia con problemas, pero los que han sido salvos por Dios. Entonces, vamos a mirar lo que pasa después en el video siguiente. Entonces, nos vemos en el próximo.